Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Abogado Inmobiliario, donde todas las semanas repaso algunas cuestiones relacionadas con el ámbito inmobiliario. El día de hoy te voy a hablar de aspectos relacionados sobre si es posible resolver un contrato por haber ocultado que el edificio no pasaba la IT. También sobre la diferencia de un poder general, poder especial y otras pequeñas y algunas cuestiones más que trataré muy brevemente. Quédate que esto te puede interesar. Puede que estés interesado en comprar un piso que está situado en un edificio de cierta antigüedad, o puedes que estés interesado en venderlo. Si un edificio es antiguo, tiene que pasar la inspección técnica de edificios, conocida como ITE. ¿De qué se trata y qué consecuencias pueda tener? Pues muy bien, la conocida como ITE se trata de un sistema de control de las construcciones de viviendas de carácter obligatorio, con el que se confirma que el propietario cumple con su deber de rehabilitación y conservación. Además, sirve para comprobar el nivel de seguridad del inmueble y sus residentes. En primer lugar, se realiza una inspección visual por técnicos especializados, arquitectos, ingenieros de edificación, aparejadores, y se requiere redactar un informe técnico donde se determine el estado de los elementos comunes del edificio, las deficiencias que podrían ocasionar, las posibles causas de estas y las mejoras reparaciones necesarias para que el informe sea favorable y, en su caso, queden solventadas las deficiencias encontradas. Lo que se busca evaluar el inmueble en función de las medidas obligatorias de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato. Además, la ITE hay un pequeño informe sobre el cumplimiento de medidas de accesibilidad universal y certificado de eficiencia energética. ¿Quién regula la inspección técnica de edificios? Pues bien, está regulado en una norma, se establece a través de un Real Decreto Ley del año 2011, en concreto el Decreto Ley 8 de 1 de julio, en que su artículo 21 establece la obligación, pero se regula por normativa autonómica, a través de la cual los municipios podrán establecer sus propias actuaciones, teniendo potestad especial para fijar su calendario de presentación y envío a la comunidad autónoma. ¿Cuándo hay que pasar la ITE? Pues a partir de los 50 años de antigüedad del edificio es obligatorio superar la ITE, al menos cada 10 años, ya que se ha demostrado por estudios arquitectónicos que un edificio de estas características puede tener elementos afectados o en mal estado que puedan poner en riesgo la seguridad de sus residentes. La aplicación de esta normativa es aplicable en los municipios con población superior a 25.000 habitantes, salvo que las comunidades autónomas fijen otros estándares poblacionales y en aquellos que las administraciones incluyan en áreas o entornos metropolitanos que las limiten. Lo que te he comentado hasta ahora se refiere a normativa urbanística y está relacionado con el derecho administrativo. Pero ¿qué efectos puede tener el no haber pasado la inspección técnica de edificio y ocultar esto, por ejemplo, a una persona que va a comprar una vivienda? Pues bien, si tú eres un comprador y vas a realizar una compra de una vivienda, de un edificio que está en una de estas poblaciones y se te oculta que no ha pasado la inspección técnica de edificación, aunque deberías de exigirlo, dependiendo también si hay intermediación inmobiliaria o no, porque en este caso también podría ser responsable la agencia que interviene o el mediador de esta omisión. Pero en este caso, si se te oculta, puede ser causa de resolución del contrato por haberse ocultado un elemento fundamental que puede dar lugar a que tú hubieras pensado o no hubieras realizado la operación de compra. También puede ser que no lo consideres un elemento fundamental, pero sí te suponga el paso de la inspección técnica de edificación un coste tanto por la realización del informe correspondiente y honorarios del
del perito, del arquitecto, del ingeniero contratado, y además, en el caso de que hubiera que realizar reparaciones o subsanación de defectos o reparar algún elemento estructural, pues tendrías un coste en proporción a tu participación en tu comunidad de propietarios. En este caso, podría también dar lugar a que se reclamara esta cantidad al vendedor que te ha ocultado la no realización de este informe. Sería posible, si es una cantidad grande, también que pidiera la resolución del contrato. Pero aparte puede también tener efectos para el comprador. ¿En qué sentido? Si resulta que tú vas a pedir una hipoteca, el banco, lo más normal cuando vea la antigüedad del edificio, es que te solicite que el certificado de haber pasado la inspección técnica. ¿Por qué? Porque ese inmueble va a actuar en garantía del préstamo que la entidad financiera te va a conceder. Por lo que, evidentemente, la entidad quiere las máximas garantías y debe de asegurarse que el inmueble ha pasado la correspondiente inspección técnica de edificación. Puede darse también que entre las partes comprador y vendedor se le haya informado al comprador de que el edificio no ha pasado la inspección técnica y que se exonera al vendedor de esta circunstancia o de los efectos relacionados con la misma. Es decir, el comprador, a pesar de haber conocido y habiéndose informado de las posibles consecuencias y costes que podría tener, acuerda con el vendedor exonerarle y adquirir la vivienda aunque no se haya realizado, no haya pasado el edificio la inspección técnica de edificación. Es decir, hay libertad de pactos siempre que sea conocido por el comprador. En otro caso, puede dar lugar a las consecuencias que antes he comentado. Recuerda que a través de mi página web abogadoinmobiliario.com puedes realizar consultas si tienes alguna duda dentro del ámbito inmobiliario. A veces, cuando vas a realizar un negocio jurídico, puede que alguna de las partes no esté presente porque resida en localidad distinta, porque reside en el extranjero o porque no quiere intervenir en ese negocio jurídico. Pues bien, una de las formas de resolverlo es otorgar un poder. Se da mucho, por ejemplo, cuando se acepta una herencia y un hermano reside en el extranjero, pues puede venir a aceptar la herencia y dejar a un apoderado para cualquier otro acto que haya que realizar con la misma, como venta de algún inmueble, liquidación de la herencia, etcétera, o incluso enviar un poder para esa aceptación de herencia o para que le dirijas los bienes que tiene en su país, en este país. Pues bien, cuando se otorga un poder, lo que se está haciendo es un negocio jurídico unilateral en virtud del cual una persona, poder dante, atribuye facultades de representación a otra, el apoderado, para que pueda ejercitarlas de manera que los efectos jurídicos de los actos realizados por el apoderado, utilizando el poder de representación, vinculan o se produzcan en la esfera patrimonial o personal del poder dante. Pero podemos encontrarnos dos clases de poder de forma genérica, aunque hay muchas especialidades. Sería el poder general, que se denomina vulgarmente como poder de ruina, es aquel que comprende todas las facultades del poder dante, excepto las personalísimas, que no se pueden delegar su ejercicio a ninguna otra persona. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como poder especial, que es aquel que se concede solamente algunas facultades concretas. Evidentemente, cuando se otorga un poder, se basa en la confianza del poder dante en la persona de su apoderado. No obstante, hay que recordar que conferir un poder no implica que el apoderado pueda hacer lo que quiera, sino que tiene que ajustarse en todo momento a las instrucciones recibidas de su poder dante y también al ámbito de las facultades recibidas, no debiendo extralimitarse. Y se ejercita alguna facultad no conferida o hay extralimitación, para ser eficaz, será necesario que el poder dante
lo ratifique. No priva tampoco al poder dante de las facultades conferidas, de manera que el poder dante podría realizar un negocio jurídico tras otorgar un poder, aunque hay otra persona que también pueda realizarlo. Y por último, que en cualquier momento el poder se puede revocar acudiendo al mismo sistema que lo has otorgado, que normalmente es a través vía notarial. Se suele otorgar poderes especiales muchas veces para realizar una compraventa, para aceptar una herencia, realizar todos los trámites inherentes a la misma, incluso venta de bienes de la herencia, etcétera, etcétera. Ahí se puede otorgar tantos poderes especiales como negocios jurídicos se pueda uno imaginar. Recuerda que si vas a otorgar un poder, siempre sea una persona de confianza, que si otorgas un poder especial sea para un negocio jurídico concreto, y si tienes necesidad de otorgar un poder general, por ejemplo, que reside en el extranjero y otorga facultades generales para todos los ámbitos de tu vida jurídica en España, recuerda que solo va a poder realizar alguna serie de actos, pero vinculados a todo tu patrimonio y teniendo facultades de disposición. Por eso, siempre que sea una persona de máxima confianza, que sepas que no va a realizar actos que tú no le hayas permitido. Una cuestión de la que te voy a realizar un breve comentario, que ya he comentado alguna vez en el podcast y algunos artículos que he escrito, es el tema de las mobile home o casas móviles. Es decir, no me refiero a caravanas ni autocaravanas, sino a estas casas que se pueden desplazar de un lugar a otro. Algunas de ellas tienen ruedas, se pueden desplazar e instalar en el lugar que desees. Otras fácilmente se montan en una plataforma, en un camión o algo, y se llevan al lugar indicado, y en un determinado momento se pueden levantar, quitar y llevarla a otro. Pues bien, me encuentro últimamente con anuncios en redes sociales, sobre todo, en los que se dice que algunos vendedores y algunas personas que hablan de este tipo de viviendas, que se pueden instalar en cualquier parcela rústica. No es cierto. Para instalar cualquier elemento con carácter de vivienda habitual, incluso una caravana, una que se conoce como roulotte, se necesitan las correspondientes licencias urbanísticas y solo se puede instalar en aquel suelo que esté permitido. Es decir, si tú llegas con una casa de estas, la instalas en un suelo rústico de tu propiedad, lo más normal es que te impongan las sanciones urbanísticas correspondientes, ya que es necesario pedir la correspondiente licencia y tener todo aquello que se debe de tener una edificación realizada del modo tradicional, y tus conexiones de agua, de luz o todo lo que exige el ayuntamiento dentro del tipo de suelo que es. Te pueden permitir a lo mejor ciertos metros en algunas zonas para instalar en sitios de campo, para instalar una casa de aperos, pero no estás hablando de lo que se conoce como una casa móvil, sino que es una pequeña edificación para finalidad agrícola, siempre que se cumpla con el tamaño de parcela, etcétera, etcétera, con todos los requisitos que se establecen por la ley estatal, por las normas autonómicas y por las normas urbanísticas de cada ayuntamiento. Así que recuerda que si tienes pensado instalar algún tipo de esta casa o asesorar a alguien que vaya a instalar una mobile home, necesitará las correspondientes licencias del ayuntamiento donde la vaya a instalar. Por último, en el día de hoy te voy a hacer un breve comentario sobre un tema de arrendamiento, y es si la cuota del IBI, la cuota de la comunidad de propietarios y el importe del impuesto de bienes inmuebles del IBI, que se conoce como contribución, se puede repercutir al inquilino en un contrato de vivienda habitual. Pues bien, para que se pueda repercutir deben de darse dos requisitos. En primer lugar, que se pacte en el contrato. Debe de haber un pacto expreso por el cual el arrendador se incluye estos gastos y que deben de ser abonados por el arrendatario y aceptarlo. Y en segundo lugar, no basta solo con que se diga,
sino que deben de establecerse el importe al cual asciende en ese momento lo que el inquilino debe de hacer frente, es decir, el importe exacto del IBI que tiene que pagar el inquilino y el importe de la cuota de la comunidad de propietarios que debe de pagar el inquilino, ya que si no se cumplen estos dos requisitos se tendrá por nulo, se tendrá que es nulo y se tendrá por no puesto este pacto. Pero además ello es independiente de la obligatoriedad que tiene de responder el propietario tanto frente al ayuntamiento que emite el recibo del IBI como ante la comunidad de propietarios. El inquilino nunca va a responder ante la comunidad propietaria, ante el ayuntamiento, sino que en caso de falta de pago se va a dirigir la administración o la comunidad directamente contra el propietario. Por lo que no es muy práctico normalmente incluir estos elementos dentro del como que tenga que ser abonados por parte del inquilino, porque entre otros motivos, si el inquilino no los paga y te requieren la comunidad propietaria a través de un procedimiento, pues ya te vas obligado, entre otros casos, a pagar las costas correspondientes del mismo, o en caso de ser la administración la que te requiere el IBI, te podría aplicar recargos. Por eso, lo normal es que no se suelan incluir este pacto dentro de los contratos de arrendamiento, sino que el propietario haga frente y cobre la renta correspondiente que pueda ser beneficiosa para el arrendador. Evidentemente tendrá en consideración a la hora de establecer esta renta todos los gastos que tiene el piso a lo largo del año. Espero que el episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un próximo episodio. Que tengas un buen día.